equilibrio térmico de la Tierra. Bienvenidos, estimados estudiantes, a una teleclase más. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante. De hecho, es tan interesante que nos interesa a todo el mundo. ¿Por qué? Porque en esta ocasión vamos a hablar de la regulación térmica del planeta Tierra. Como el tema es muy amplio y también es muy complejo, vamos a hacer lo siguiente. Como es muy amplio, lo vamos a dividir en dos partes. Esta será la primera clase. Y como también el tema es muy complejo, vamos a buscar la manera de resumirlo y nada más utilizar los términos más importantes. Pero antes de iniciar, vamos a ver un poquito de historia. Vamos. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde provienen los sorbetes? Pues bien, la historia de los sorbetes es un poco difícil de rastrear, sobre todo su origen, pero muchos autores le deben su creación a los chinos desde aproximadamente el siglo III antes de la era común. De Asia llegó a Europa a través de los viajes de Marco Polo por la ruta de la seda aproximadamente en el año 1300. Cuando llegó a Italia, los italianos lo llamaron sorbeto y luego llegó al español como sorbete. De ahí en adelante se empezó a popularizar por toda Europa y luego a América con diferentes variantes y recetas. La popularidad aumentó con el desarrollo de los refrigeradores, tanto en el rubro industrial como en el domiciliar. En El Salvador hay muchas variantes de sorbetes, pero sin duda los más populares son los sorbetes de carretón. De seguro te estarás preguntando, bueno, ¿y si vamos a hablar del equilibrio térmico del planeta, por qué estamos hablando de los sorbetes? Pues bien, si has sido curioso, cuando va el sorbetero con su carretón, notarás que el sorbete, para poder preservarlo, utiliza una mezcla de hielo con sal. Te preguntarás, ¿y por qué le echa sal al hielo? ¿No debería de ser suficiente solo con echarle el hielo y ya? ¿Qué tiene de especial el echarle sal? ¿Se le tiene que echar poquita? ¿Se le tiene que echar bastante? Son muchas dudas que a lo mejor tenemos ahorita en la mente. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño experimento para ver cómo cambian las propiedades térmicas del agua cuando tiene sal? Veamos. Muy bien, comencemos con el experimento. ¿Qué materiales tenemos? Muy sencillo. Aquí tengo dos vasos con agua, tengo dos, diríamos, cubos de hielo, pero como notarás, así como que muy cúbicos no son. Tengo sal común, es sal de la que tengas en la cocina, no tiene ningún proceso especial, y un agitador. ¿Qué es lo que voy a hacer? De los dos recipientes con agua, voy a verter sal común en uno de ellos. Entonces empezamos a echar la sal. Vamos a echar abundante sal. Ahora vamos a agitar de la forma más uniforme posible. Y ahora tenemos agua normal a temperatura ambiente y agua también normal, también a temperatura ambiente, pero con un exceso de sal. Veamos qué es lo que ocurre cuando deposite los dos cubos de hielo en cada uno de ellos. Quiero que le prestes mucha atención a lo que va a ocurrir. Toma tu cuaderno ahorita y apunta todo lo que observes. Veamos.
Vamos a dejarlo por un momento. Vamos a poner un pequeño cronómetro para que nos esté llevando el tiempo. Ya dejamos pasar suficiente tiempo. Veamos qué es lo que ha ocurrido. Asumo que te intriga saber cuál está más grande y cuál está más pequeño. Extraigamos. Observa el tamaño con el que ha quedado este cubo y observa el tamaño con el que se encuentra el otro cubo. Es bastante evidente la diferencia, ¿no? Así que, en efecto, cuando echamos sal en el agua, ocurre algún cambio en sus propiedades térmicas que permite que ocurra este tipo de fenómenos. ¿Cuál es la razón o por qué es que ocurre este fenómeno de esta manera? Veamos la siguiente explicación. Muy bien, como pudiste apreciar, los materiales que utilizamos son materiales muy sencillos de conseguir en tu casa. Y también el experimento no es un experimento complicado o peligroso. Así que si quieres replicarlo en tu hogar, no hay ningún problema. Eso te va a permitir tomar tus notas y tus apuntes con más facilidad. En efecto, la propiedad que estábamos cambiando es una propiedad térmica. Específicamente, la propiedad que cambiamos se llama capacidad calorífica. A lo mejor el término capacidad calorífica te parezca un término nuevo, un término extraño, pero en realidad es muy sencillo. Te lo resumo de la siguiente manera. La capacidad calorífica no es más que la capacidad, habilidad o propiedad que tienen los diferentes cuerpos para absorber o para ceder energía en forma de calor. Pero no solamente la capacidad calorífica cambió cuando teníamos nuestra mezcla de agua salada con la agua normal. También hubo otra propiedad que cambió. La propiedad que cambió es el punto de congelación. Normalmente el agua se congela a 0 grados Celsius, pero cuando tenemos una mezcla de agua salada, tiende a congelarse aproximadamente a -2 grados Celsius. ¿Qué implica esto? Implica que cuando se estaba derritiendo el hielo, el punto de congelación, o aunque tuviéramos agua bajando su temperatura, el agua salada permitía retener más agua líquida a una temperatura baja. Esto permitía que el recipiente donde había agua salada, el cubo pudiera mantenerse durante más tiempo congelado, mientras que en el caso del agua convencional no se lograba esto. ¿Para qué nos sirve todo esto? Precisamente porque estamos hablando del planeta Tierra. En el caso del planeta Tierra, tenemos en abundancia agua salada, los océanos. Así que, en conclusión, los océanos nos permiten que la temperatura del planeta se regule. Nos sirve como el refrigerante del planeta. Los océanos cubren cerca de 2/3 partes de toda la superficie del planeta. Ya sabemos que también la mayor parte del agua que se encuentra en el planeta es agua salada. Y como ya vimos, el agua salada presenta buenas propiedades para absorber la energía, en este caso la energía que proviene del sol. Pero ya has notado que obviamente el agua no está estática, no está quieta, no se queda solo en el océano, sino que tenemos diversas dinámicas en el movimiento del agua.
a este movimiento del agua que hace a través de todo el planeta, es decir, en algunos momentos lo encontramos en los océanos, en otros momentos en los lagos, en otros momentos en los ríos. A todo este movimiento se le conoce como ciclo hidrológico. Y el ciclo hidrológico, dependiendo del autor, dependiendo de los libros que consultes o de las páginas de internet que consultes, encontrarás que lo dividen en múltiples pasos. Para no complicarnos mucho, para poder simplificarlo un poco, lo vamos a dividir en los siguientes pasos. Lo vamos a dividir en evaporación, en condensación, precipitación y escorrentía. Quizás estos términos te suenen un poco nuevos, unos más que otros. Vamos viendo paso a paso para que tengamos una mejor comprensión. Vamos con el primero. Como estuvimos hablando de los océanos, vamos a hablar en este caso y vamos a partir desde la evaporación. Entonces, para que el agua de los océanos se evapore, principalmente la superficie del agua de los océanos, necesitamos una fuente de energía que se encargue de aumentar su temperatura. ¿Quién se encarga de aumentar la temperatura del agua del océano? La radiación que proviene del sol. Entonces el agua empieza a evaporarse, se convierte en vapor de agua y este vapor de agua tiene una densidad muy baja y por eso empieza a subir. Pero la evaporación no solo proviene de los océanos, también proviene de los lagos, de los ríos, del agua que se encuentra colectada en las plantas. Inclusive, y aunque te parezca curioso, también es del agua que se evapora de tu cuerpo cuando te encuentras sudando. Todo eso abona a la evaporación del planeta. Como resultado final, el vapor de agua sube muchos kilómetros hacia arriba. ¿Y qué ocurre ahí? Veamos el siguiente paso. Una vez que el vapor de agua alcanza grandes altitudes, este empieza a buscar diferentes partículas que se encuentran en la atmósfera. Estas pequeñas partículas se les conoce como núcleos de condensación. ¿Y qué es lo que hace el vapor de agua? El vapor de agua empieza a adherirse a estas partículas. Cuando se empieza a adherir a ellas, se empiezan a formar las gotas y empieza a aumentar toda la humedad que se encuentra en la parte más superficial. Una vez que esta humedad se va acumulando, da paso al siguiente fenómeno. La forma visible, la manera en la cual nos damos cuenta que existe mucha humedad en la atmósfera, es por medio de las nubes. Como puedes observar, hay nubes de diferentes formas. Algunas nubes son delgadas, claras, se ven como rasgadas. Sin embargo, hay otras nubes que son bastante gruesas y bastante oscuras, las que normalmente les decimos las nubes de tormenta. Estas nubes, cuando llega un momento en que la cantidad de humedad es tan grande, las gotas se vuelven de un tamaño lo suficientemente grandes para ya no encontrarse suspendidas en la atmósfera, sino que por efecto de gravedad, esta empieza a caer y por lo tanto empieza a llover. En pocas palabras, cuando nosotros hablamos de precipitación, es el término atmosférico apropiado para referirnos a la lluvia. ¿Qué ocurre una vez que el agua cae? Ocurre el siguiente paso. La escorrentía es el último paso que vamos a ver. A lo mejor escorrentía te parezca un término demasiado nuevo, pero en realidad la escorrentía no es más que la corriente de agua que fluye luego de la precipitación. Esta puede fluir en diferentes lugares, puede fluir en los ríos, puede fluir en los parques, puede fluir en la carretera, etc. Una vez que esta corriente de agua se da, vuelve a iniciarse el ciclo con la evaporación y así sucesivamente, un ciclo tras otro. Lastimosamente, este ciclo de esta clase ha terminado.
Sin embargo, recuerda que continuaremos la siguiente sesión hablando sobre el equilibrio térmico del planeta. Nos veremos la próxima semana en tu espacio Aprendamos en Casa. Gracias.